buenos días a todos. Muchísimo, como siempre, bienvenidos a su iglesia. Antes les diría bienvenida a Zonatlalpan, pero hoy les digo, amada Zonatlalpan, esta es su iglesia. No hay zonas, somos una sola y gracias por estar con nosotros. Pues bien, la predicación de hoy trata sobre cómo el pueblo judío, como a ti, como a mí, se le llamó varias veces. Y su distracción, su dureza de corazón, su enojo, el valorar sus actos, el creer que tenían la razón, en el que se fijaban más en cómo vestirse, les impidió acercarse a Dios. ¿Te parece conocida esa historia? Pues de eso vamos a platicar hoy. Pero antes de eso, déjame pongo mi cronómetro, vamos a iniciar con una oración. Padre bendito, muchísimas gracias por este día, muchísimas gracias por tenernos aquí. Muchísimas gracias, Señor, por tu misericordia y por acordarte de nosotros. ¿Quiénes somos como hombres y como mujeres para que tú te acuerdes de nosotros? Pero solamente tú en tu misericordia, en tu poder, en tu santidad, en tu gracia, en tu amor, has instituido un plan de amor y de bendición para alabarte y para predicar tu nombre. Permite que hoy lo entendamos, te lo pedimos así, en el precioso nombre de Tío Jesús. Amén. Te voy a pedir que me acompañes a un libro que se llama Joel, capítulo 2, versículo 12. Joel, capítulo 2, versículo 12, en el que este profeta se pasó diciéndole al pueblo judío que se arrepintieran, y Dios habló completamente con el pueblo a través de él. ¿Por qué? Porque quiero dejártelo como introducción de que el pueblo judío siempre ha sido llamado. Dice Joel, capítulo 2, versículo 12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, fíjense bien el mensaje, convertíos a mí con todo vuestro ¿qué? Corazón, con ayuno, lloro y lamento. Vean lo que dice respecto al campo externo. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ese fue el llamado de Dios a su pueblo en unos momentos de angustia y de dolor. Ese fue el llamado de su pueblo a su pueblo en la manera en que debían de comportarse. Los judíos creían que lo importante eran las ceremonias, ¿recuerdas? Es lo que hemos visto en el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, a través de Romanos. Un libro fantástico, ¿cierto? ¿Están tomando el curso? ¿Sí? A ver, ¿en qué lección vamos? Yo pensé que en la 3, dije, no, ya, la 10, muchas gracias. Les faltan 2, hermanos, 2, y habrán terminado la segunda parte de un estudio que comprende tres partes, así que muchas gracias por esa fidelidad. Y ha sido un libro de enseñanza, ¿verdad? Y dentro de ella, pues que el pueblo romano fue llamado muchas veces, el pueblo judío fue llamado muchas veces, pero ¿qué crees? Endureció su corazón. Y Dios les dice al final de que da ese mensaje, ahí mismo en Joel, pero vete conmigo al versículo 32, y les dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, ¿será qué, hermano? Salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Son dos versículos, son dos momentos distintos, el 12 que empieza y el 32 que leemos, en el que Dios siempre está dispuesto a que tú llegues a Él por su plan y por su misericordia. Él decide y pone a hacer un llamamiento, y si tú, como vimos en el capítulo 9, no respondes a Él, tienes una gran responsabilidad. ¿Cuál era el problema? Y es lo que vamos a estudiar ahora, que las personas se fijan en cómo visten, en que las personas se fijan si van a la iglesia, en que las personas se congregan y llegan temprano para alabar y cantar, pero no hay un cambio de corazón. Uno de los principales problemas actualmente que sufrimos las iglesias es que muchos creen que son cristianos, pero eso solamente lo creen ellos, porque se tienen que defender, no saben humillarse. Porque su punto de vista es más importante que quedarse callados, porque a ellos no les importa sufrir como Jesucristo. Imagínate a Jesucristo diciendo, me están tratando mal, a mí nadie me bofetea. ¿Eso dijo? Y tú y yo nos enojamos porque alguien habla mal de nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestra dureza de corazón entender o comprender más bien que nuestros actos son más valiosos que los de Dios. Y eso es lo que entendemos, solamente eso entendemos, pero no hemos recibido la revelación. ¿Y en qué consiste la revelación? No en que brinques y te azotes, eso es mentira.
Consiste en que Dios te revele y tengas conciencia que debes humillarte, que este es tu tiempo importante. Cuando tú llegas al trabajo, ¿cómo te vas al trabajo? Buenas tardes, patrón, llegas, trabajas y buenas tardes, patrón, ¿te vas? ¿En serio? Ya te hubieran corrido por poco empático. Pero aquí sí lo haces. Y en el trabajo no. Y hasta cuando vas al trabajo le dices, oiga, ¿y no quiere un cafecito, jefe? Ay, ahí viene, está con su café. ¿Por qué? Porque ahí sí eres amable, pero aquí no. Y lo mismo ocurre con las ofensas. Allá las soportas, porque si no, ¿qué? ¿Te corren? ¿Estás de acuerdo? Allá te dicen inepto o inepta, incapaz. Usted es una persona que no cumple las cualidades, pero le voy a dar chance. ¿Por qué no te pones digno como aquí? ¿Por qué no agarras tus cosas y te largas? ¿Por qué no te defiendes? Porque tienes un interés. Porque no sabes qué vas a llevar a casa. Y eso te pone de rodillas. ¿Sabes qué? La iglesia tiene un canon más grande, la santidad de Dios. Y la santidad de Dios es la que debe obligarte, no a que te vaya bien, sino a que te humilles. ¿Ante quién crees? Ante Dios, no ante los hombres. Y a que reconozcas a Jesucristo. Y que seas la parte más que victoriosa. A eso se refiere Dios cuando dice que somos más que vencedores. Pero nos hemos vuelto, junto con esta generación de cristal, en cristianos de papel. Y hoy vamos a ver cómo trata un cristiano de papel y un pueblo que se aleja de Dios, al más grande y al único Dios que existe. Acompáñame por favor a Romanos, al capítulo 10, al versículo 11, y vamos a empezar con el primer principio. Dios es para todos los que creyendo le invoquen, convirtiéndose en fundamento de confianza y de salvación esa creencia. Eso es lo que te motiva, eso es lo que tú crees. Nosotros nos empeñamos como iglesia a enseñarte la palabra de Dios, no para que sigas al hombre, sino para que sigas a Dios. Nosotros te enseñamos como iglesia a congregarte, a amar y a bendecir a otro a través de la Biblia, no para que sigas al hombro, a un pastor ineptos y torpes que somos, sino para que sigas a ¿quién? A Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Ahí los agarré desprotegidos, ¿o qué pasó? Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. ¿De acuerdo? Tú nunca sigas a un hombre, tú sigue a Jesucristo. Tú no veas lo que dice un hombre, analiza lo que dice ciertamente, pero tu salvación está en la palabra del Señor. ¿Qué dice y cómo empieza el versículo 11? Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será ¿qué? Avergonzado. El anterior antecedente que tenemos, y retomo la historia, fue en el versículo 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿qué? Para salvación. Y en ese contexto, como te explicaron la ocasión pasada, pues ocurría que al único que se podía reconocer como Señor, ¿a quién era? ¿Te acuerdas? Al emperador. Y entonces lo que pedía Dios era una muestra tuya, confesando con tu boca que ese emperador no era tu Señor, no era tu Kyrios. ¿Quién era? Jesús. Y por eso dice, confiésalo. ¿Por qué? Porque vas a dar cuenta de lo que hay en tu corazón. Y con esa idea ahora viene y dice, pero si tú crees, no serás avergonzado. ¿Qué es creer? Hoy vamos a creer e invocar de manera detenida. ¿Qué es creer? Fíjate textualmente que dice, tener confianza absoluta en Jesús o en Dios. Eso dice la definición en este contexto, en este versículo. Tener confianza absoluta en Jesús o en Dios. ¿Será así? ¿Tú y yo tenemos esa confianza absoluta en Jesús o en Dios? ¿En serio? Yo también lo pensaba así y creía así. Y espero que tú así lo hagas. Pero cuando veo que las personas se revuelven por defenderse, me doy cuenta que no creen en Jesús, como si no tuvieran un padre que se sustentara con ellos. Porque cuando veo que las personas se angustian como si no tuvieran esperanza, me bofetea saber que deben de creer en Jesús y no vivir con desesperanza. Porque cuando me doy cuenta que las personas no traen nadie a su iglesia para compartirle este gozo de tu salvación, me doy cuenta que no tienen esa creencia que implica este versículo, porque dice que debo tener una confianza absoluta en Jesús o en mi Dios. Por eso hoy vámonos con calma. No quiero que veas el pueblo judío, porque ellos no tienen eso como algo distante. Es un ejemplo, es una ecuación, un paralelismo de nosotros. Válgase la redundancia, de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque decimos que confiamos,
pero lloramos sin esperanza, porque nos defendemos como si no tuviéramos quien nos defendiera, porque somos incapaces de humillarnos, porque ignoramos el cielo, porque ignoramos las estrellas, porque ignoramos todo lo que ha hecho, porque nos concentramos en este mundo y es más importante, como los judíos, cómo nos vestimos, qué comemos, nuestras fiestas y nuestra bendición, y nuestro, y yo. ¿No me crees? ¿A cuántos hospitales vas, hermano? ¿En cuántos reclusorios estás, hermano? ¿A cuántos niños con cáncer tienes, hermano? ¿Cuánto es lo que haces? No con tu dinero y con tu diezmo, en verdad, sino con las personas que los necesitan. ¿Cuánto es lo que comes y cuánto es lo que das de comer espiritualmente a los demás? ¿Cuántos invitados trajiste hoy y a cuántos invitaste ayer? ¿Lo ves? Porque si tú crees en Dios, debes creer de una manera consciente, humillado, adorándolo, bendiciéndolo, no buscando la bendición de Dios, sino buscando al Señor de las bendiciones. Esa es la gran diferencia. No buscando tú cómo marcas tu camino, no, sino buscando cuál camino te indica Él para confiar en Él absolutamente. Fíjate bien cuando dice avergonzado, si tú crees así. La palabra avergonzado, que no serás avergonzado, quiere decir que nadie te va a humillar ante los ojos de los demás. Nadie te va a decir que tu esperanza es un engaño. A eso significa la palabra no serás avergonzado. Nadie te va a humillar ante los demás. Y nosotros debemos tener conciencia para movernos en ese sentido. Y nosotros, como este pueblo que le fue anunciado el evangelio, que se le explicó en qué consistía, y por eso te llevé a Joel, lo ignoró conscientemente, no lo importó, le importó más su punto de vista, su legalismo. Por eso acusaban a Jesús en el día del reposo, por eso querían matarlo, por eso Él les decía, son ustedes unos sepulcros blanqueados, porque solamente son apariencia, porque no se entregan, porque no se humillan. Simple y sencillamente han perdido el tiempo en creer en sí mismos y no creer en la palabra de Dios. Marcan la diferencia, como si alguien valiera más que alguien. Y Él entiende, y ese es el contexto que dice del versículo 12, léelo conmigo. Porque no hay diferencia, ¿qué? Entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que ¿lo qué? Le invocan. Y aquí vamos al segundo término al que me voy a detener un ratito. Invocar prácticamente dice que es pronunciar el nombre de Jehová, literalmente en el contexto que está diciendo aquí. Pablo esta vez no se refirió a Jesús, se refiere a Jehová. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que lo tienes que llamar por su nombre. Si tú vas al versículo 11 que vimos, dice que debes de creer. Y en el versículo 12 dice que lo debes de ¿qué? De invocar. Tú no puedes invocar a quien no crees en Él. Tú puedes llamarlo, pero no invocarlo, porque invocarlo es llamarlo creyendo y teniendo confianza absoluta en lo que dirás. Los inconversos invocan a Dios. Dios, ayúdame, como un curita. Ayúdame porque mi hijo está enfermo, porque se está muriendo. Dios, ayúdame porque tengo este problema. Y nos hemos acostumbrado a esa mediocridad de invocarlo. No, tú lo invocas creyendo a Él. Pero para creerlo, debes tener una relación personal con Cristo, hermano. Para creerlo, tú debes vivir de rodillas en oración. Para creerlo, tú debes saber que Él es tu Señor y que tú eres su esclavo, literal, su siervo. Tú no haces lo que te da la gana. Tú no te mandas solo. ¿Pero lo entendemos? No, ni nos importa. Escucha las oraciones de la congregación. Gracias porque me das. Gracias porque recibí. Es cierto, da gracias porque debemos ser agradecidos. Pero ahora te pido por la enfermedad de fulano. Pero ahora te pido porque a mí me vaya bien. Y ahora te pido por un cochecito humilde, dame un BMW, un Mercedes, porque ya me lo gané, Señor. Y como yo sé que no es por obra, sino por gracia, por eso te lo vengo a pedir. No es así, hermano. No es así. Han desaparecido de nuestro vocabulario las oraciones importantes. Ayúdame a humillarme. Ayúdame a comprender tu santidad. Ayúdame a comprender tu poder. ¿Por qué te llaman santo, santo, santo? Porque yo debo tenerte miedo. Ayúdame a orar. Ayúdame a tener fe. Ayúdame a humillarme lo suficiente para que los demás no me vean a mí ni cuando predico ni cuando trabajo, sino que vean a Jesucristo crucificado. Que los demás cuando escuchen mi hablar, cuando observen mi andar, cuando me pregunten algo, sepan que no valgo nada. Porque el único que vale eres tú.
Ayúdame en oración a ir con el enfermo, con el necesitado. ¿Para qué quiero vestirme así? ¿Para qué quiero 3 meses de alimento? Si me la paso quejándome e hiriéndome de lo que me hacen los demás. Y solamente observo, hace años que no lo oigo, observo en lo que están mal los otros, pero no en lo que hago mal yo. Eso es invocarlo creyendo que tu necesidad Él la controla. Y que lo que está ocurriendo y que lo que está pasando es para aprender de Él. Y no es para que te vaya bien, es para que te santifiques. En eso erró el pueblo judío. ¿Y te fijas qué tan cercanos estamos nosotros de errar igual? ¿Ya te fijaste? Ellos creían eso. Tú ya viste la oración de aquel que dice, qué bueno que, de los 2 que suben a orar, ¿te acuerdo? Que yo no soy como este. ¿No? Porque yo sí diezmo, porque yo sí ayuno. Así estamos. Y el otro que decía, sé propicio a mí, pecador. Esa es la diferencia. Eso es invocar a Dios. Vamos al versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. La primera vez que escuchaste salvo en los versículos 9 y 10 se refería al acto mismo de que recibes a Jesucristo y el Espíritu Santo toma posesión de ti. Pero aquí cuando se refiere a la palabra salvo, se refiere al proceso, no como al acto único de salvación. Esa es la diferencia. Cada vez que tú invocas a Dios y dices que serás salvo, es que te mantendrás en su camino. La salvación ya la obtuviste, ahora te vas a mantener ¿qué? Salvo, santo, apartado para Él. Esto les explica Dios a través de Pablo a ese pueblo endurecido. Tienes que mantenerte orando en las cosas de Dios para que estés atento y no te distraigas. Segundo punto, se cree en Dios, ¿sabes qué? Mediante la fe, y que la fe es por el oír. No por los actos, es por el oír. Es más, tú no tienes que ir, te invito a que los traigas a la congregación, pero si quieres, si tienes un inconverso, ponle ya no hay cassettes, ¿verdad? Ponle un video, me quedé atrasado, perdón el lapsus, ponle un video ahí de Monsalvo, de otro pastor, de los que tú quieras, para que escuche la palabra del Señor. Porque la fe es por el oír, y por el oír, ¿qué, hermano? La palabra de Dios. Dice el versículo 14, vamos. ¿Cómo pues, fíjate, porque es por fe, pues tienen que predicar, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber qué? ¿Quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Te fijas? Es un progresivo, ¿no? Nosotros queremos que crean, pero para que crean pues tienen que oír, y para oír tiene alguien que hablarles, y para hablarles tenemos que enviar con alguien. Esa es tu responsabilidad. El contexto, aunque muchas iglesias la toman para decirte que vayas y prediques, ciertamente no se lo voy a quitar y puedes usarlo. También es cierto que le está diciendo al pueblo judío, te han predicado, te han mandado personas a hablarte de la palabra de Dios, como tú tal vez le has hablado y le has dicho al inconverso. Tú has tenido personas que han venido y que te han explicado, y tú, pueblo judío, las has matado, las has apedreado, los has lapidado, los has crucificado por la dureza de tu corazón. Es una de las partes que nos impacta siempre cuando leemos esto, y los autores que lo describen lo dicen así es, ¿por qué Dios tan perfecto? ¿Por qué no viene y te predica a Él? ¿Por qué no viene y te convence? A ver, dile que no. Él quería en su santidad, en su amor y en su bendición prepararte para que aprendieras todo lo que ocurre en la predicación. Y a través de la predicación tú ves los predicadores, ves las personas que fueron a predicar, les iba muy mal. No me digas que a Jesús le fue muy bien. Le fue muy mal. Lo golpearon, lo bofetearon, lo amenazaban, lo corrían, lo crucificaron, le pusieron una corona de espinas. Pero sí le fue muy bien porque obedeció al Señor y cumplió sus propósitos. Y Él logró, obedeciendo a su Padre, salvación para ti y para mí. Y cuando tú y yo vamos y predicamos, eso es lo que nos debe de ocurrir. Eso es lo que nos debe de pasar. Debemos llevar un mensaje de paz, de amor, de bendición, de fe en el Señor. Pero no te va a ir bien. O llegas, ya llegó el hermano a predicarnos de la palabra de Dios. Solamente aquí a mí me ocurre así, porque ustedes me aman y porque es la iglesia, ¿no? Pero afuera no. Afuera te cierran la puerta. Ahí viene el testigo de Jehová. Oye, es que yo no me importa, todos son iguales y hasta corren. Pues sí.
Entonces tú tienes que acostumbrarte a hablar de Dios, a hablar de sus cosas, porque tienes que decirles lo que dice la palabra de Dios. Ellos van a oír la palabra de Dios y tú vas a ser el enviado. ¿Y sabes qué pasa a los enviados y en qué precio te tiene? Porque ya no quiero que guardes más silencio. Hoy te voy a motivar. Ya no quiero que te quedes callado ante las cosas de Dios. Ya no quiero que tengas esa vergonzosa pausa eterna que haces de 2 horas en toda una reunión y no hablas de Dios. Ya no quiero que sientas esa pena. ¿Quieres ver cómo estima Dios a las personas que hablan por su nombre? Ve conmigo. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies ¿de quién? De los que anuncian ¿qué? La paz. Mira bien, por si tienes dudas, de los que anuncian buenas nuevas. Podrías dejarlo y encabezarte a los predicadores, pero tú también eres un predicador. Eres aquel que lleva esa palabra de amor y de paz, y Dios te ve así. ¿Y tú y yo callados? ¿Es en serio? ¿Para qué crees que te viste hoy así? ¿Por qué desayunaste hoy? ¿Por qué tienes ese hogar? Porque muchos tienen casa, pero tú tienes un hogar. ¿Por qué tienes una Biblia? ¿Por qué tienes este físico, esta fuerza? ¿Para qué es ese poder? ¿Para qué sentirte mejor? ¿Para qué reír? ¿Para qué? ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas, para llevar un mensaje de paz. No puedes quedarte callado. Sal de esa zona de confort y arriésgate, no en tus fuerzas, sino en ¿qué? En la guía del Espíritu Santo y en la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, anunciando su evangelio. Esa es la gran diferencia. A eso te debes de dedicar. Y Dios aprecia, como te leo aquí, que lo hagas. ¿Y por qué se los recuerda a los judíos? Porque les dice, te portaste tan mal que no solamente ignoraste a las personas que te envié, sino que las mataste. Fuiste tan duro de corazón y tan rebelde que cada vez que fui y te hablé de mi verdad y de mi bondad y de mi plan, en tu dureza de corazón me cambiaste. Continuamos, versículo 16. Mas no todos, por eso entiendes que ahora dice, obedecieron ¿qué? Al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque despreciaban el mensaje de grandeza del Señor y se concentraban a través de sus obras en salvación. Por eso dice Isaías, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Cuando él dice eso, está dando muestras del desprecio que le tenían al mensaje de Dios. Y a veces tú y yo creemos que el desprecio, que es una menor valoración de la que tiene, se da solamente en los incrédulos. No. Cuando tú no predicas, estás despreciando el mensaje de Dios. Es lo que ellos hacían. Cuando tú te crees que tienes derechos, estás despreciando el mensaje de amor y bendición que tiene Dios. Cuando tú pones pretextos, es que mi hija, es que mi hijo, es que no llegué, estás despreciando las actividades y las cosas del Señor. Estás dejando de ser la palabra clave del versículo 16. ¿Sabes cuál es? Obedecer. Léelo conmigo. Mas no todos obedecieron al evangelio. Obedecer. Por eso verás que en la iglesia no buscamos gentes con virtudes y con dones. Si hay una gente limitada, torpe y tonta, soy yo. Buscamos gente que obedezca, y no a nosotros, sino a Dios. Gente que entienda que la Biblia para ello, que vestirse de una forma no le importa, tiene que servir a Dios. Que alejarse de su viejo mundo no le importa, tiene que servir a Dios. Que humillarse a sí mismo y despreciarse a sí mismo. Y dice, como dice el anunciador, soy un gusano, Señor. ¿Quién eres tú para que te acuerdes de mí? Eso es lo que buscamos. Gente que sirve, gente que ame, gente que se humille, gente que se destroce. ¿Recuerdas? Que se destroce, que se desgarre ¿qué? El corazón. No las vestimentas. Por eso tenemos que seguir nosotros trabajando y llevándote a la palabra, porque ni siquiera son las emociones las que te llevan al Señor, es tu obediencia. Cuando estás llorando, obedécelo. Cuando estás solo y triste, obedécelo. Cuando los demás te dejan y dicen que no tienen la razón, obedécelo. Concéntrate en sus palabras. Isaías le dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Hemos traído un mensaje de paz, hemos traído un renuevo. Y ve, nadie ha volteado ni siquiera a vernos. Por eso le hace referencia a Pablo, le hace referencia a Romanos en esta carta para decir, ¿quién ha creído? Todos desprecian el mensaje del Señor. ¿Pero por qué lo desprecian? Si yo voy a la iglesia, si yo hasta canto, mira, ya hasta ritmito tengo cuando cantan, ¿no? Hasta me sé 2, 3 de cumbias.
Hermano, es obedecer lo que te dice Dios, hasta tu humillación, para que se exalte la figura de Jesucristo. Hermano, es humillarte y comprender la santidad del Señor, de tal manera que sea el Espíritu Santo el que obra en ti, no tus pensamientos mundanos. Por eso has dejado crucificado al hombre, por eso lo has dejado atrás. Y empiezas a caminar ahora en las verdades y virtudes de aquel que nos trajo de tinieblas a luz. Vamos al 17. Así que la fe, ahora sí lo entendemos, ¿a poco no? Es por el oír, ¿y el oír qué? Por la palabra de Dios, la cual ¿qué? Tienes que obedecer, así de fácil. Tercer punto, Dios predica sus buenas nuevas, sus estatutos, ¿sabes cómo? Con convicción. La convicción que a ti y a mí nos puede faltar, a Dios no le falta. Si tú titubeas en lo que se tiene que decir, Dios no tiene miedo. Dios te puede decir, ¿eres bendecido o eres qué? Maldito. Qué duro, ¿verdad? O eres bendecido o eres maldecido. Dios realmente predica con convicción. Ve lo que pasa en el versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Va a ser un análisis. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra, ¿qué? Sus palabras. ¿Y qué hicimos para entender nosotros? Fuimos a la revelación especial de Joel, que ya no vayas, en la que Jehová les dice que se conviertan de todo corazón y que rasguen su corazón y que crean en el Señor porque Él es misericordioso. Ya lo leímos. Dice, así que no me puedes decir que no te hemos invocado por la palabra del Señor. Por supuesto que te hemos llamado a ella, pero si la has oído, te he mandado profetas, y además toda la tierra da cuenta de ello. ¿No me crees? Les dice, pues ahora vas a escuchar dos ejemplos. El primero, versículo 19. Y también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. El segundo ejemplo, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Vamos a ver esta primera parte, únicamente vamos a recordarla. Acuérdate que el pueblo judío en los tiempos de Moisés adoró a otros dioses. En el tiempo de Moisés no creían solamente en Jehová, sino que a pesar de lo que observaban, a pesar de que como tú y yo se daban cuenta de su grandeza y de su poder, adoraban a otros dioses, se hacían figuras de otros metales, queriendo igualar a Dios, queriendo confiar en eso, en sus propias manos, otra vez, en sus propias reglas. Por eso agarra y les dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato provocaré a ira. ¿Por qué? Porque tú has amado, a pesar de ser escogido y bendecido, tú has entregado tu confianza en los tiempos de Moisés a alguien que no era yo. ¿Y yo qué voy a hacer? Yo te voy a provocar celos con un pueblo, bendito sea Dios, porque ahí entramos tú y yo. Fíjate bien, insensato. Dios nos da un primer calificativo, insensato. Y lo único que nos quita la insensatez es la fe, no tus actos. Y lo único que nos santifica es creer en Jesucristo. Y lo único que te saca de esas tinieblas a luz es confiar en el Señor. Eso es lo único, porque no estábamos en ese diseño primero. Incluso, déjame decirte, vamos al Salmo 19, solamente vamos a leer una parte, porque hoy quiero que veas el mundo distinto cuando salgas de aquí. Porque hoy quiero que cada vez la noche o cada vez que veas lo que vamos a citar, recuerdes que debes obedecer, recuerdes que debes amar, recuerdes que debes invocar, recuerdes que debes de confiar. Y el día y la creación de Dios te bofetea, hermano, te acribilla literalmente para recordarte en dónde debes estar. Así como le prestes atención al teléfono, al YouTube y a todo lo que hay, hoy te pido que le prestes atención a la línea virtual que tiene Dios presencial, que es la creación del mundo. Capítulo 19 de Salmos, versículo 1. Fíjate bien quién. Los cielos cuentan ¿qué, hermano? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué es cuando ves al cielo? Levantas tu cabeza. No puedes observar al cielo de una manera real, no por reflejo, sino directa, levantando tu cabeza. Pero no levantas tu cabeza con orgullo. Por eso lo entendían también los judíos. También entendían los judíos que les era prohibido buscar a Dios, que cuando oraban y daban su rostro, extendían las manos, levantaban su rostro, ¿y qué hacían? ¿Te acuerdas? Cerraban sus ojos para no ofenderlo.
Si en cambio Dios permite a través de este salmo que tú puedas levantar la cabeza y observar la gloria que te cuenta el cielo y el firmamento, justamente donde se une el cielo con la tierra, que hay las montañas, hay todo lo que Dios hizo con las manos, con su palabra, en la creación, en esos 6 días que trabajó. Todo lo que puedes hacer y observar con tu mirada en el firmamento, para eso lo hace. 2, un día primero emite palabra que a otro día. ¿No te gusta el día? Y una noche a otra noche declara que sabiduría. 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo? Contemplando. ¿Oíste bien? Contemplando su grandeza, contemplando su poder, contemplando su santidad. Y te vas a dar cuenta qué pequeño eres, pero qué tan grande Él te hace, únicamente por amor a su nombre, habiendo entregado a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué crees que el que no cree va a ser condenado? Y el que me escucha y que tal vez me ve hoy, te digo, ¿por qué crees que tienes condenación eterna? ¿Por qué todo esto lo has despreciado? ¿Por qué todo esto no te ha importado como al pueblo judío? ¿Por qué has preferido seguir tus instintos y tus leyes, ignorando que el cielo te bofetea y te dice, aquí está la gloria de Dios? Has decidido conscientemente ignorar el día y la noche para no darte cuenta de la sabiduría del Señor. Porque cuando lo haces, versículo 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo, ¿qué? Sus palabras. Qué hermoso libro de Romanos. Regresa conmigo al libro de Romanos y te vas a dar cuenta que lo ignoraron. Y tú y yo hacemos muy parecida esa historia. Y ahora cuando leemos Romanos, yo hasta me angustio porque digo, ay, yo me porto igualito. Hay áreas de mi vida que no le he entregado y que yo me porto, bueno, estos se portan hasta mejor. Pero estás hablando de tipos que oraban en la mañana, oraban en la tarde, oraban en la noche y sabían perfectamente el Talmud y tenían fórmulas para todo y vestimentas para todo y colores para todo y no podían tocar y no podían hacer y no podían hablar y el día del reposo era absoluto. No les sirvió de nada, porque defenderte a ti mismo y crear tu mismo sistema de valores es basura para Dios. No le sirve de nada. Por eso Pablo lo entiende y en otras partes del texto dice, todo lo que yo tenía por ganancia lo tengo ahora como ¿qué? Como pérdida. Por el conocimiento de Dios, por mi obediencia a Jesucristo, básicamente. Y tú y yo lo hacemos y lo planteamos. La segunda parte y el segundo ejemplo que pone válidamente es porque Pablo, y con esa parte al final me voy a ir, vete a Hechos 13:46, todavía falta para que me vaya, no te ilusiones. Pero dice Hechos 13:46, vamos a la segunda parte que se me olvidó para revelarte cómo lo rechaza. Hechos 13:46. Ya te llevé a la revelación que ellos en cierto momento no observan. Ya te llevé al hecho de que en Joel les dijeron, ya venimos y no hicieron caso. Pero tú no crees que es una historia del Antiguo Testamento y que ellos se dieron cuenta cuando vino Jesucristo. No, te voy a llevar al mundo real, al actual. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, esa palabra quiere decir que los predicadores buscamos, pero solamente Dios la da, hablar guiados por el Espíritu Santo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿Te fijas? Primero, o sea, antes de que empecemos a hacer lo que tenemos que hacer, era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Pero mira, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos, gracias a Dios, ¿a quién? A ti y a mí, a los gentiles. Hoy viene nuestro turno, hermanos, y no será, y no quiero que nos pase la historia y el mismo diálogo que les dijeron a ellos, y que nos digan que desechamos la palabra de Dios y que juzgamos que no somos dignos de la vida eterna. Que no nos pase eso, hermanos. No está hablando duramente este pasaje del pueblo judío. Está hablando sin calificativos. Les está diciendo lo que hicieron. Y lo que hicieron es un error. Eso es fantástico. Tú debes aprender a discernir cuando una persona te habla con calificativos, que te dice tonto, torpe, y cuando nada más te describe el hecho.
Y aquí nada más les describe el hecho, no les pone ningún calificativo. Nosotros vinimos con ustedes y ustedes desechaste, no le diste valor a la palabra y aparte consideraste que esta vida eterna no llegabas por Jesucristo, sino por tus actos y por tus obras. Hoy yo sin ningún calificativo te pido que estas palabras las leas con amor y bendición y te las apliques a ti mismo en tu vida. Sin calificativo, hermano. ¿Qué tan cerca estás de Dios? Sin calificativo, no te pongas un calificativo, no hagas eso. ¿Lejos? Hoy tú que no me crees, no te pongas un calificativo. ¿Estás triste? ¿Estás en oscuridad? ¿Estás solo? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu corazón esta mañana? Porque el pueblo judío estaba en lo que ellos hacían y sabiendo que era la fe y teniéndola en la mano, la desecharon. No tenían que hacer nada, solamente tenían que creer y por eso serán responsables. Por eso cuando tú le compartes a un inconverso, le compartes hasta con cierta desesperación porque dices, solo tienes que creer porque vas a morir para siempre. Solo tienes que creer para poder salir de ese dolor y de esa angustia, pero no para que dejes de recibirla, sino para entender y darle un cauce y glorificar a Dios a través de ella. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo se fundamenta una familia en serio? En el amor a tus hijos. Te tengo una noticia, se van a ir. ¿Y con qué te vas a quedar? Dime, es más, hasta te hacen egoísta. Todo para tus hijos, todo para tus hijos, todo para tus hijos. No, Dios no quiere eso. Hasta Dios dice, si solamente amáis a los que son de tu familia, a los que te aman, ¿qué caso tiene? ¿Cierto? Que Dios quiere más cosas. ¿En qué fundamentas hoy tu actuar? ¿En tu dinero, en tu salario, en tu fuerza, en tu juventud? Todo eso es vanidad de vanidades. Se va a ir. Tenemos que iniciar por cosas, por actos que nos revele Dios. ¿Y cuál es ese acto? El primero, el principal, que creas en Él, porque quiero que lo invoques. Si no eres cristiano hoy, entiendo tu vida y no me extraña tu soledad. Y te voy a decir algo que me duele mucho decirte si alguien me está escuchando a través de este canal o demás. Tú no eres hijo de Dios. No te engañes. Tú no eres hijo de Dios. Dios puede que te conceda cosas en su amor y su misericordia porque eres su creación, pero no eres su hijo. Y al no ser su hijo, estás destinado a estar maldecido. Estás destinado a vivir en tus concupiscencias y tu pecado. No te voy a dar ningún calificativo. Y cuando lo estoy diciendo, me estoy imaginando a las personas que amo, pero ese es su destino. Perdición, destrucción, maldición. No eres ni siquiera amigo de Dios. Tú estás en guerra con el Señor. Dios quite de ti esa venda y te permita comprender que necesitas seguirlo. Por eso te consuela el alcohol, por eso te consuela el lesbianismo, por eso te consuela el homosexualismo, por eso te consuela ser ladrón y mentir y engañarte. Estás cegado, a veces estás cegado, no por bendiciones, porque no te las manda Dios para los demás, sino que tú las has adquirido atesorando maldición para ti. Tu casa va a ser destruida, tu simiente va a ser destruida, porque no crees en Dios. Es la historia bíblica. Arrepiéntete. Date cuenta cuántas veces has mentido, has lastimado, has herido, has humillado, has traicionado. Date cuenta de que necesitas a Dios en tu vida. Pero no es por lo que yo diga, sino es por la gracia y misericordia de Dios que espero hoy la tenga contigo. Y tú comprendas hoy que tu camino es de perdición. Por eso estás angustiado, por eso tienes insomnio, por eso no duermes en las noches, por eso ni el dinero, ni las mujeres, ni los hombres te sacían. No hay nadie que te sacía. Tienes un hueco enorme porque tu corazón clama eternidad. Necesita una respuesta mayor a todas sus necesidades. Y ese es Jesucristo crucificado en su amor y en su bendición. Porque de tal manera te amó Dios al mundo y a ti, que entregó a su Hijo. Esa es la historia. Entregó a su Hijo para que tú, si crees en Él, seas salvo. Pero si no crees en Él, morirás. Morirás eternamente. A las personas que amo y que me escuchan, a mi iglesia que me escucha, te lo digo con dolor. Morirás eternamente si no crees en Jesucristo. Y bien, mientras ahora me refiero a los que estamos aquí, tenemos que no ser indolentes con el mensaje. No tenemos que ser duros, porque Dios está constantemente, cuarto punto, en profesando su amor que le tiene a su creación. Ve el versículo 21 y con eso nos vamos ahora sí.
Pero acerca de Israel dice, ¿un cachito nada más o dice todo el día? Todo el día extendí mis manos a un pueblo ¿qué? ¿Y qué? Rebelde y contradictor. O sea que ni me obedeces y es lo que te da tu gana, en contrario exactamente sentido a lo que yo te digo. Si Dios lo sabe y no lo revela, ¿por qué te desesperas con el inconverso? ¿No oíste lo que dije hace rato? Se va a morir para siempre. ¿Por qué te desvelas con el hermano que te ofende y que te humille si este pueblo judío era rebelde y contradictor? ¿Por qué te causa sorpresa? Debes amarlo, debes estar como Dios, extendiendo las manos. Figuradamente, obviamente, las extiende para decir, ven, ven, ven. Ven a mi palabra, ven a mi benignidad, ven a mi misericordia, ven a mi amor, ven a mi paz. A esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que predicamos, hermano. Es lo que nos enseñó Romanos 10. Primero, la fidelidad de Dios para predicar. Segundo, la actitud soberbia del pueblo judío. Qué bronca traigo hoy con el romano, ¿verdad? Pero bueno, es que la iglesia de Roma. La soberbia del pueblo judío en no querer aceptar a Dios. Y tercero, la forma en que lo despreciaron. Pero cuarto, la actitud constante de Dios de decir, hey, aquí estoy, heme aquí. Bueno, pues que esta historia no se repite en nuestra vida. Y tú dirás, no, yo sí vengo, no, yo sí creí. No es por obras, hermano, es por gracia. Pero ¿a qué te dedicas hoy? ¿Recordamos? Si hoy llegaras con Dios y Dios te dijera que bueno, solamente por gracia llegas, no hay por más. Pero hermano mío, dime, ¿qué hiciste en los últimos 10 años de tu vida? Trabajé, me dediqué a mi familia, no engañé a mi esposa, no tomé, no fumé. Y luego, hermano, te digo algo con tristeza, eso lo hace cualquiera. Hasta en el mundo hay esos ejemplos. Eso lo hace cualquiera. La diferencia en que tú eres un hijo de Dios. Tú sí eres un hijo de Dios. Tú creíste en el Señor y tu confianza está plena en Él. Y cuando lo invocas, ¿para qué lo invocas? Invócalo por amor y para bendición. Y para sobre todo para que te dé esa misericordia, esa paz para hablar a los demás y para anunciar su evangelio. Vamos a despedirnos por favor con una oración. Padre bendito, muchísimas gracias por este día, muchísimas gracias por permitirnos hablar hoy. Y hoy en el mensaje que platicamos y del que decimos, primero antes que nada queremos que limpies nuestro corazón. Límpialo de todo enojo, de toda amargura, de todo dolor, de todo miedo, Señor, porque no se ha perfeccionado el amor cuando tenemos miedo. Ayúdanos pues, bendito Padre, a amarte, a bendecirte, a obedecerte. Ayúdanos, Padre, a no tener por menos tu santidad, tu poder, tu gloria, Señor. Ayúdanos a pedirte solamente como conviene, y no lo sabemos, pero el Espíritu Santo sí. Ayúdanos, Padre, a tener fe. Ayúdanos, Señor, hoy en especial a predicar tu nombre, a predicar tu palabra, a anunciar tu evangelio. Ayúdanos a entender la grandeza de tus cielos, la grandeza de tus estrellas, la sabiduría de cada noche y la promesa de tu firmamento. Ayúdanos, bendito Padre, a seguir predicándote, alabándote, bendiciéndote y entregando cada día nuestra vida para ti. Por favor, no tenemos a nadie ni en la tierra ni en el cielo que no seas tú. Y no queremos dar un paso si tú no vas con nosotros. Así que guíanos y ayúdanos en amor y en bendición a hablar a las personas, a traer invitados, a hablar de tu mensaje o a orar a solas en lo más recóndito de la habitación, donde tú, Señor, nos escuchas como hoy, nos perdonas nuestros pecados y nos bendices para seguir en tu camino. Por favor, ten misericordia de nosotros, te lo pedimos y agradecemos en el precioso nombre que es todo sobrenombre, tío Jesús. Amén. Dios los bendiga, que tengan buen día.